Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en la mañana del jueves 28 de agosto del 2025. Este es el día que hizo el Señor y que tú y yo, iglesia, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En la mañana de hoy, yo hice un escrito hace unos días atrás acerca de las 5 personas que caerán en el engaño del anticristo. Y esto puede ser como parte de o una continuación a los temas que ya he grabado de tiempos proféticos, el reloj profético, la abominación desoladora, el tercer templo. Y en esta ocasión voy a hablarle a los 5 tipos de personas que caerán en ese engaño del anticristo, del sistema del anticristo que ya está operando en todo el mundo. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. Dice la escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y 10, porque este capítulo es medular para todo aquel que quiere saber con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y todo aquel que quiere saber cómo es eso, cómo será, cuándo será, qué habrá, qué no habrá, tiene que escudriñar 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 12. Pero en esta ocasión voy a tocar solamente 2 versos, el 9 y el 10. Y dice la escritura: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira, iglesia, estamos viviendo en unos momentos decisivos. Quieran algunos creerlo o no, estamos viviendo en momentos decisivos, en tiempos peligrosos. Cada vez son más peligrosos los tiempos que nos ha tocado vivir. Tal vez en tu entorno no, en mi entorno no, porque vivimos de una cierta tranquilidad. Pero el asunto es que a nivel mundial, a nivel global, se están viviendo unos momentos decisivos, momentos y tiempos peligrosos. En el tiempo del pueblo hebreo, cuando estaba en Egipto, siendo Egipto un lugar de refugio con el tiempo de José, cuando era gobernador de toda la región de Egipto y que solamente el faraón era mayor que él en autoridad, y él trae a su familia, todos sus hermanos que comprenden lo que son las 12 tribus de Israel, con su padre Jacob Israel, y que vivieron por unos 400 años, y luego de ahí se tornan en una persecución, en una esclavitud. Sin embargo, ellos vivían en un lugar apartado de lo que era la urbe, la civilización egipcia, y se llamaba Gosén. Y tal parece que en Gosén no se percataban de ciertas cosas que acontecían en Egipto. El asunto está que mucha iglesia está viviendo en un lugar o en un área o en una atmósfera donde no se da cuenta de los tiempos peligrosos y los momentos decisivos que estamos viviendo en el día de hoy. Es un tiempo donde cada vez más y más se arrecia la maldad y la inmoralidad, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Cada día vemos a una sociedad que está sumergida en todos y cuanto placer terrenal existe o se puedan inventar
día a día, hora a hora, minuto a minuto. Todo lo basan en diversión, en que me tengo que divertir, en que no me quiero ir de aquí. Y sacarle el máximo provecho de todo ese andamiaje que no se da cuenta la iglesia, que es todo un andamiaje llevándolo al sistema del anticristo. Y es para satisfacerse a sí mismo, para satisfacer nuestro interior, nuestro yo, nuestro ego, lo que me sienta feliz a mí. Y vivir en paz y seguridad. El tema de los acontecimientos proféticos es un tema que a la inmensa mayoría de los cristianos no les interesa saber. Algunos, porque atenta con esos planes que tienen a largo plazo, y mejor para mí es ni pensar en eso, porque eso es pensar negativo. Cosa que le pasó al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, cuando el profeta Jeremías les advertía acerca de los momentos que estaba viviendo y del juicio que iba a caer sobre ellos por parte de Dios. Situación que lo tornaron otros profetas dizque en voz de Dios, para decir otras palabras, para incluso hacerle ver al pueblo que ellos hablaban en favor de Dios y no el profeta Jeremías. Al punto que cuando Dios le dijo a Jeremías que se pusiera un yugo sobre su cuerpo, sobre su lomo, como señal de lo que venía, otro profeta le da con decir que en el nombre de Dios, de Jehová, el Dios de Israel, así como le quitaba el yugo al profeta Jeremías, así iba a quitar el yugo de Nabucodonosor sobre el pueblo de Israel. A lo que Jeremías, que sí hablaba de parte de Dios y con la voz de Dios, le dijo: ¿sabes qué? Te equivocaste. Ese yugo te va a matar. Y no pasó un año que murió. Así que el tema de los acontecimientos proféticos es un tema que a la inmensa mayoría de los cristianos no quieren saber, no les interesa saber, y a algunos ni les importa saber. Yo le llamo a eso ignorantes, porque hay tres tipos de ignorantes: el que ignora porque desconoce. En un momento dado fuimos ignorantes porque desconocíamos. Pero está el ignorante porque no le interesa saber, no quiere saber. Y está el ignorante que no le importa saber. Si sí, si no, a mí qué. Yo vivo mi vida según yo. Porque yo tengo unos intereses, yo tengo unos planes a largo plazo y prefiero mejor ni pensar en ese tema. A otros viven una vida tan cómoda que no les importa saber ese tema. Y eso es lo que yo mencioné acerca de los tres tipos de ignorantes, de los cuales dos de ellos son basados en que no quieren saber y no le importa saber. No le interesan saber en qué tiempo están. El asunto es que si está en la Escritura, es porque Dios quiere que tú lo sepas. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y poco a poco, por no alarmar a todos, el sistema del anticristo que está mencionado aquí en las Escrituras, en la Biblia, está acaparando todo lo existencial. Todo, desde la salud, la economía, la tecnología, lo social,
lo político, todo está dirigiéndose al sistema del anticristo. Entonces, ¿quiénes son los que caerán en la trampa y el engaño del anticristo y su sistema global? Veamos estos 5 personas que caerán en el engaño de Satanás. El Señor los reprenda. Número 1, los religiosos. Estos son los que confían más en su intelecto bíblico que en la relación con Dios. Gozan de tanto conocimiento bíblico, que se olvidan de su primer amor. Eso es como lo que Dios le dijo, o el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, cuando dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. A lo que el salmista David le dice al Señor de él mismo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Salmo 139, para los que lo quieren buscar, versos 23 y 24. La segunda persona que caerá en el engaño del anticristo y su sistema global son los amadores del dinero. Estos son los que miden todas las bendiciones de Dios solo basado en su prosperidad financiera, económica, y en lo que los lleve a obtener buenos dividendos, sin importar el costo, aún por encima de sus convicciones cristianas, si es que hay alguna. Pues todo eso lo ven tan atractivo a sus ojos, como dice en Mateo, y esto es lo que yo entonces le pongo como contraste, Mateo 6:24, cuando dice que ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Dios o a Mamón. Sí, Mamón. En hebreo, el dios Mamón era el dios de las riquezas. Y Dios está diciéndote: no puedes servirme a mí y a las riquezas. El tercer grupo de las personas que van a caer en el sistema del anticristo y su sistema global son los tibios. Nadie, iglesia, nadie se vuelve tibio de la noche a la mañana. Nadie. Estos son los que viven tan cómodos, pero tan cómodos en una conformidad espiritual con Dios, que piensan que no tienen necesidad de nada. Otro tipo de iglesia, como la Odisea. Los tibios están caracterizados como la iglesia de la Odisea, cuando le dijo el Señor: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, voy a leer ese texto porque es bien interesante lo que el Señor le dijo a esa iglesia, a ese tipo de iglesia que hoy día es un tipo de iglesia que permea en casi todo lugar a nivel del mundo. Le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, escucha bien, iglesia, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y un texto que utilizan mucho para evangelizar al inconverso, pero esto Dios se lo dio a su iglesia. Le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una condición que Jesús dijo que los vomitaría de su boca a los tibios. Y aunque parezca no guardar relación, la tibieza es sinónimo de orgullo. Mira cómo lo dice en el verso 17 de Apocalipsis. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Esos son los tibios. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el orgullo, ¿sabes qué, iglesia? Es un resbalón. Cuando la persona entra en el orgullo, pisa el orgullo, automáticamente pisa a un resbalón directo a la soberbia. Directito a la soberbia. Y la Escritura dice en Job capítulo 41 acerca de Satanás, que él menosprecia toda cosa alta, que es rey sobre todos los soberbios. Y le da una advertencia a todo aquel que quiera coquetear con Satanás. Y le dice: pon tu mano, verso 8 del capítulo 41 de Job. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Juega con él, intenta jugar con Satanás, entrando en el orgullo, el cual te lleva a la soberbia, y entraste en el terreno de Satanás. Y el Señor te dice: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, entra en su terreno, en la soberbia. Te acordarás que entraste y vas a recibir una paliza por parte de él y vas a pedir auxilio. Socórreme, Dios, porque Satanás no juega, y mucho menos con el cristiano. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Iglesia, no juegues a ser cristiano. Estamos viviendo unos tiempos bien marcados en la Escritura, como unos tiempos que son proféticamente hablando bíblicos. Y que cuando el Señor dijo que cuando veamos estas cosas, que nos paráramos firmes y miremos arriba, porque nuestra redención está cerca. El Señor no viene en cualquier momento, como muchos dicen. Hay algo que tiene que acontecer primero, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por tanto, no duermas, no seas como las vírgenes insensatas, que no teniendo aceite junto con su lámpara, cuando el Señor vino, no estuvieron listas, preparadas. Porque ¿sabes qué? Dice la Escritura en esa parábola de las 10 vírgenes, que tardándose el esposo, todas cabecearon y durmieron. No te duermas. El cuarto grupo de las personas que caerán en el sistema, en el engaño del anticristo y su sistema global, son los que basan su fe en señales, prodigios y profecías en lugar de la Escritura. Estos son los que les aflora todos los sentimientos, sin llevarlos o sin pasarlos por el sedazo, por el filtro de la verdad bíblica. Estos basan su fe en las experiencias más que en la obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, que es por vista y no por fe. Cuando el Señor te dice que esto es por fe,
y no por vista. El apóstol Pablo da unas características de estos hombres en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Características a los cuales el apóstol los llama amadores de sí mismo. ¿Por qué? Porque tendrán esa apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de esa piedad a la cual ellos quieren proyectar. Y el quinto grupo, y no porque sea menos importante, son los que tienen su corazón dividido entre Dios y el mundo. Y aquí el apóstol Juan, en su primera carta, nos da una contundente declaración para no caer en este grupo de personas. Leemos en primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 17 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Una de las parábolas más reconocidas por parte de Jesús fue la parábola del sembrador. Y en esta parábola, una de las semillas dice que cayó entre espinos. Cuando leemos en Mateo capítulo 13, cuando Jesús se sentó junto al mar, y en el verso 7 dice: y parte cayó entre espinos y la ahogaron. Y la misma escritura, porque el mismo Jesús también dio la explicación, nos da esa interpretación, lo cual nos presenta a este quinto grupo de personas, al igual que al segundo grupo. Y son los que tienen el corazón dividido entre Dios y el mundo. Y la escritura nos dice en Mateo capítulo 7, verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Jesús da la explicación de esta parábola, de estos que fueron sembrados entre espinos, cuando dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y es la razón por la cual el apóstol Juan nos advierte a no amar a el mundo, a no amar las cosas que están en el mundo. El sistema del mundo es gobernado por Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda,
a quien Jesús le llamó el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 16, verso 11, dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y también el cual el apóstol Pablo le llama el príncipe de las potestades del aire. Cuando leemos en Efesios capítulo 2, verso 2, cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en este sistema del mundo todo lo que hay son deseos de la carne, que son todos los placeres físicos temporales, los deseos de los ojos, que es la codicia de poseer todo cuanto vemos, y la vanagloria de la vida, que es el orgullo de corazón. Proverbios 21:4 nos dice que para Dios la altivez de ojos y el orgullo de corazón es pecado para él. Caer en el orgullo de corazón es pisar en terreno movedizo, un terreno que lleva a la persona a la soberbia. Y ya mencioné anteriormente qué pasa a todo aquel que cae en el orgullo y que resbala en la soberbia. Cae en el terreno de Satanás, el cual es rey sobre todos los soberbios. Existe una palabra en la psicología que describe a la vanagloria de la vida, porque aunque parezca algo abstracto, puede envolver a cada persona en lo personal, valga la redundancia, y se llama el egotismo, que no es otra cosa que el afán de hablar de sí mismo o estar afirmando su personalidad, pero en una excesiva importancia. Muy probablemente estos 5 tipos de personas que acabo de mencionar no se han dado cuenta del tiempo en que vivimos hoy día, el tiempo que nos tocó vivir. Han creado una burbuja invisible que los mantiene alejados de la verdad bíblica. Cada acontecimiento profético que describió el mismo Jesús respecto a los tiempos postreros, a los tiempos del fin del siglo o el fin de la era, que lo vemos mencionados en Mateo capítulo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, para este tipo de personas son ignorantes o son ignorados completamente por este tipo de personas, por estas 5 características de 5 personas que van a caer en el engaño de Satanás y su sistema de gobierno. Pero no es porque desconocieran, porque se les ha estado advirtiendo, avisando, mostrando por las Escrituras el tiempo que están viviendo, lo que está aconteciendo. No quieren ni ver las noticias para que no enfermarse mentalmente. El que está en la Escritura y cimentado en la palabra, lo que ve en las noticias lo pasa por el sedazo de la Escritura y se da cuenta que cuando veamos todas estas cosas que la Escritura dice, nos paremos firmes, porque vuestra redención está cerca. Razón por la cual inevitablemente caerán en el engaño del anticristo y su sistema de gobierno, que están próximos, oiga iglesia, próximos a manifestarse. Segunda de Tesalonicenses 9 al 12, leemos: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, señal, prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les da un poder, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A 5 de las 7 iglesias del Asia Menor, las que se conocen como las iglesias del Apocalipsis, las cuales representan también 7 tipos de iglesia hoy día, son Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Jesucristo le dice que se arrepientan, que hay promesa de restauración a su vida, pero deben arrepentirse. Y les dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Iglesia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video, y que puedan compartirlo para que la palabra también llegue a otros hasta que el Señor venga. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios les bendiga. Maranata. Cristo viene pronto.